Los mexicanos necesitamos saber cuál es el monto del presupuesto, que son alrededor de 9 billones de pesos. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para aplicar el presupuesto? Porque las prioridades que tiene el gobierno son unas. 233,000 millones de pesos. Pero las prioridades que tienen los mexicanos son otras. El Edomex es una tierra rica, pero ha sido muy mal gobernada por más de 100 años. México se hunde en la violencia. Cada 6 años, los políticos de siempre prometen las mismas mentiras. Y cuando ganan, desaparecen. 6 años después vuelven a aparecer y la gente les vuelve a creer. Van presidentes con lo que van a hacer y todo, ven nuestras colonias y nada, nos apoyan. Es algo que se tiene que mejorar en nuestro país. Seguridad, educación, salud y trabajar. Pero esta vez la gente del Estado de México tiene la posibilidad de cambiar de rumbo. A mí me compromete y me entusiasma mucho el humanismo. Me di a la tarea también de estudiar comunicación política y gobernanza estratégica para saber cómo les puedo ayudar. Por eso, elegí también ocuparme en dar talleres y conferencias a personas de todos los niveles sociales y económicos de mi estado, con el ánimo siempre de poder ayudar. Un hombre de experiencia y resultados. Quiere ser senador por el Movimiento Ciudadano. Cómo resolver la educación y cómo resolver la salud, tienes que empezar por ver el presupuesto que se aplica en cada una de las áreas. Que, por cierto, durante este sexenio se ha disminuido el presupuesto de educación y de salud. Fernando García Cuevas es un hombre maduro, con la experiencia necesaria que sí logrará cambiar la historia de millones de personas que les surge un cambio. Hay muchas cosas que tenemos que resolver en México. Si algo les puedo asegurar, es que no los voy a defraudar. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Dani, muchas gracias. Qué gusto estar aquí el día de hoy contigo. Para la gente que no te conoce, me gustaría que nos contaras quién es Fernando García Cuevas. Bueno, pues yo soy un mexiquense y orgullosamente un hombre comprometido con las causas más importantes que nos inspiran a los mexicanos y a los mexiquenses. Fernando, ¿qué te hace diferente a los demás candidatos? De entrada, todos somos tan diferentes como nuestras huellas digitales. Yo lo único que puedo decirte es que soy un hombre que ama profundamente la vida, la naturaleza, que ama la oportunidad y que siento una enorme gratitud por la oportunidad de estar vivo. Tal vez la diferencia se pueda ubicar entre las personas que sufren lamentablemente porque no aman lo que les rodea, y en mi caso amo profundamente la vida, las plantas, los árboles, la gente, la sociedad, y eso me hace muy feliz. ¿Por qué la gente del Estado de México debería de votar por ti? Tanto como debería, no lo creo, pero quiero decirles a mis paisanas y paisanos que soy un hombre de trabajo, que soy un hombre de familia, que soy un hombre comprometido con la vida y con nuestra sociedad, y que toda mi vida, en distintas trincheras, he luchado apasionadamente por mejorar la calidad de vida de mis paisanos, de los trabajadores, de la gente con la que convivo. Y yo podría decirles que seré un digno representante de ustedes en el Senado de la República, si me dan su confianza, votando el 2 de junio próximo por Movimiento Ciudadano. Si algo les puedo asegurar, es que no los voy a defraudar. Usted es un hombre muy estudiado. De todas las cosas que has estudiado, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué te ha apasionado de verdad? A mí me compromete y me entusiasma mucho el humanismo, el desarrollo humano y la comunicación. Y en este sentido, bueno, pues me di a la tarea también de estudiar comunicación política y gobernanza estratégica. Pero como me importa la gente, también me metí a estudiar desarrollo humano y métodos de programación neurolingüística, porque me ha gustado mucho conocer a las personas para saber cómo les puedo ayudar. Por eso elegí también ocuparme en dar talleres y conferencias a personas de todos los niveles sociales y económicos de mi estado, con el ánimo siempre de poder ayudar. Escuché también que te gusta mucho escribir y que incluso has escrito libros.
Lo último que escribí fue un ensayo que titulé Los milagros sí existen. Lo escribí, Dani, a propósito de una experiencia no grata que tuve, un accidente. ¿En serio? Viajando en un helicóptero en horas de trabajo. Tuve una reunión con empresarios y en el trayecto la máquina se averió. ¿El helicóptero? El helicóptero y caímos. Los pasajeros eran mi asistente y yo, un muchacho increíble. Lamentablemente murió el capitán y dolorosamente murió mi asistente. Y yo quedé libre, aquí, con fracturas múltiples en el cuerpo, de columna vertebral, de costillas, de omóplatos. El riñón izquierdo reventó y un golpe en la cabeza que yo veía tu cabeza, Dani, tu cara, una arriba y otra abajo. 2 meses de hospitalización, 3 meses de rehabilitación, en silla de ruedas, con dolores inmensos. Y aquí estoy, y vivo profundamente agradecido, Dani, por la oportunidad de seguir aquí. Y cómo utilizo la vida, trato de vivirla sirviendo a mis semejantes. ¿Y por qué? Y yo les quiero decir ahora que creo en los milagros. Y yo espero que el 2 de junio para México haya un milagro que nos permita iniciar una nueva época de reconciliación nacional, una nueva época de unificación de los mexicanos, de reorientar el rumbo para beneficio de todos los mexicanos. ¿Cuáles crees tú que son los temas de urgencia a tratar en el Estado de México? La seguridad es vital. La gente vive con una enorme preocupación e incertidumbre cuando se transportan en el camión, en el metro, en el teleférico, por todos lados, en la calle. La gente siente temor por la inseguridad, que aunque en este país dicen que no hay inseguridad, solamente hay más muertos. Bueno, no entiendo el sentido de esa expresión del oficialismo, pero lo que sí te puedo decir que la seguridad es una prioridad, como lo es también la educación, que debe ser una educación de calidad, no una educación mediocre. Y la salud, porque no basta que digan que en México las medicinas son gratis, cuando la verdad es que las medicinas no son gratis. Y por otro lado, que los servicios médicos son parecidos a los de Dinamarca. Jamás había escuchado yo una expresión oficial tan absurda. Es algo que se tiene que mejorar en nuestro país. Seguridad, educación, salud y trabajar esmeradamente por la unificación de los mexicanos. ¿Y cuál es tu plan para mejorar el acceso a la salud y a los medicamentos para las personas del Estado? En primer lugar, lo que se necesita hacer el próximo Congreso Federal es revisar el presupuesto. No es posible que el gobierno en turno envíe el proyecto de presupuesto que se va a analizar y aprobar para ejercerlo el año siguiente sin permitirles a los legisladores quitarle ni mover ni una coma, porque lo hicieron los expertos de la Secretaría de Hacienda. Y entonces los legisladores simplemente cumplen con el trámite de aprobarlo. A mí me parece que esto debe cambiar. Los mexicanos necesitamos saber cuál es el monto del presupuesto, que son alrededor de 9 billones de pesos. Pero sobre todo, cuáles son los criterios que utilizan para aplicar el presupuesto. Porque las prioridades que tiene el gobierno son unas, pero las prioridades que tienen los mexicanos son otras. Si a mí me ponen en la balanza el construir una de las obras prototipo de este gobierno y las necesidades del pueblo bueno y de la sociedad en general, yo hubiera optado por asegurarme de que los mexicanos tengan medicinas, tengan seguridad social, que tengan un trabajo digno y bien pagado, que tengan una educación de calidad, que se respalde a los maestros, a los trabajadores, que se les quite y que se desgraven las prestaciones de los trabajadores, el tiempo extra. Hay tantas cosas que hacer antes de hacer obras faraónicas que, por cierto, hasta hoy no han dado resultados, a cambio de dejar que niños con cáncer mueran, por ejemplo, y que se les acuse a los padres de golpistas. Creo que hay muchas cosas que tenemos que resolver en México.
tu pregunta, cómo resolver la educación y cómo resolver la salud, tienes que empezar por ver el presupuesto que se aplica en cada una de las áreas. Que, por cierto, durante este sexenio se ha disminuido el presupuesto de educación y de salud, lamentablemente, en nuestro país, y es algo que tenemos que corregir. Además de que la educación hay que blindarla de la política. No es posible que cada gobierno que llega quiera meterle esencialmente un contenido ideológico y que a los niños se les pretenda adoctrinar en lugar de prepararlos para ser ciudadanos del mundo. Hay mucho que hacer, Dani. ¿Y cuál crees tú que sería un salario digno que debería ganar la gente del Estado? Pues un salario digno lo establece la propia ley. Es el que te permita resolver los problemas de educación, de vestido, de alimentación, de vivienda, de recreación, de seguridad. Si todos estos elementos los pueden realizar los mexicanos, los trabajadores, con el salario que actualmente tienen, no estaríamos discutiendo nada. Pero el salario que tienen los trabajadores en este momento no les da para resolver todos los problemas que la propia Constitución señala como un salario digno. Y Fernando, ¿qué harías tú para lograr que los jóvenes puedan adquirir una vivienda, tener su propia casa? 3 cosas básicas para los jóvenes. La primera es tener, sí, una vivienda digna, desde que son jóvenes, pero esto va acompañado de la mano de que tengan también un salario digno. Y para eso, en lugar de gastarse 300,000 millones de pesos en cancelar el proyecto de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que se apoya a la juventud, con la creación del Ateneo de la Juventud, del aquí y del ahora, que es lo que yo vengo impulsando, que es un Ateneo administrado, guiado por jóvenes, en donde puedan incluir los programas sociales que requieran, como por ejemplo obtener una vivienda digna. Desde el principio, tener un salario digno como profesionistas. Y esto tiene que ver, Dani, también, ¿sabes con qué? Con modificar las reglas de la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque ya en este país el salario mínimo prácticamente es una referencia de la economía nacional. Pero ¿qué pasa con los demás oficios? ¿Qué pasa con la calidad de salario que tienen? No es suficiente. ¿Qué pasa con los profesionistas, con los médicos, con los académicos, con los agricultores? Que cada vez tenemos una mayor migración de gente del campo que lo está abandonando porque no pueden vivir con dignidad. Hay una fuga de talento, ¿no? Hay una fuga de talentos en el campo, en las industrias, en las escuelas, porque no encuentran oportunidades satisfactorias en nuestro país. Hay mucho que hacer, Dani. Y en tema de seguridad, ¿qué mensaje le podrías dar a los jóvenes que quieren emprender, pero temen que les cobren piso, temen a la inseguridad en el Estado? El tema de la inseguridad y la extorsión es responsabilidad de los gobiernos. Es algo que se debe atender prioritariamente para proteger a la población en general. El problema de la extorsión y de los emprendedores no es solamente de los jóvenes, es de la población en general. Pero bueno, en este país si algo necesitamos es que ser emprendedor no sea un pecado, que ser un soñador no sea un pecado. Si los jóvenes, si algo saben hacer es soñar, innovar, emprender, el Estado debe apoyarlos contundentemente, porque así como a los niños que hay que formarlos desde el seno de sus familias, los jóvenes requieren impulsos con apoyo económico suficiente e institucional para que logren alcanzar sus sueños. ¿Y qué mensaje le darías a las madres que el día de hoy están preocupadas porque sus hijas salgan a la calle, porque puedan correr algún riesgo? En este país necesitamos respetar a nuestros semejantes, el sufrimiento de la gente. Yo te voy a decir, Dani, ¿cómo es posible que no apoyes a las madres buscadoras de sus hijos? De esas mujeres que van a excavar en la tierra, en un lugar y en otro, buscando restos de sus hijos o de sus hijas. Y cuando logran encontrar algo, el gobierno se burla de ellas y dice que no eran restos humanos, sino eran huesitos de perros y de animales. No es posible que pase eso, Dani. Nuestra sociedad está enferma de anomia.
Necesitamos rescatarla de los antivalores. Y esto hay que llevarlo a los 3 niveles de gobierno, a los ayuntamientos, a los estados, al gobierno de la República, y entender que la base fundamental para que las mujeres estén en paz y con seguridad son también los valores. Cuando me dices qué decirle a las madres, yo te quiero decir que hace unos días en el municipio de Atzapán de Zaragoza, una madre me expresó en una reunión que ella sostiene una casa con 25 niños huérfanos porque sus padres están en la cárcel o porque murieron por el COVID y que no tienen apoyo institucional de ninguno de los 3 niveles de gobierno. Esa es la realidad, Dani. Necesitas amar a la sociedad, amar a la población, respetarlos. Yo siempre quise cambiarle el nombrecito de servidor público para ponerlo como servidores humanos, Dani. Que no te traten como público, ni como contribuyente, ni como elector. Que te traten en las distintas áreas del gobierno como ser humano. Necesitamos rescatar nuestra humanidad en la sociedad, rescatar los valores que nos unan, fortalecer la institución de la familia y, desde luego, orientar correctamente el presupuesto nacional para que se atiendan las prioridades de la gente, no del gobierno. En tu experiencia, Fernando, ¿por qué crees que ahorita la gente, las personas, estén apoyando tanto a los jóvenes políticos como Bukele, como Mariana, como Maines? Pues por una razón muy simple. Los jóvenes son la mayoría en este país. Y los jóvenes lo que necesitan hacer es tomar las riendas, es tomar el timón de la República. Nada de que se vayan a refugiar en el abstencionismo. El abstencionismo lo único que hace es mantener a los malos gobiernos en el poder. Los jóvenes lo que necesitan hacer es tomar el control, comprometerse con la política, no porque hay que encauzarlos a que sean políticos, simplemente que tienen que reconocer que las decisiones que se toman en política tienen un impacto directo en las vidas de cualquiera, sean niños, jóvenes o adultos mayores. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes este próximo 2 de junio? Tienen que salir a votar. Que voten por lo que quieran, pero que voten conscientemente, que se comprometan. Y por supuesto, que si votan naranja, enhorabuena, porque lo que estamos haciendo aquí en Movimiento Ciudadano es trabajar para crear un México mejor. Y te tengo que decir algo, Dani. A mí me dijeron alguien, oye, Fer, no seas iluso. ¿A poco crees que tú vas a cambiar la realidad de este país? Y les dije, pues no. Pero yo trato de emular al colibrí, que cuando se empieza a incendiar el bosque, ¿sí?, todos los animales salen despavoridos para salvar su vida. Pero un colibrí, en contrasentido, se regresa al incendio, mete su pico en un riachuelo y se dirige al incendio para depositar una gota. Acción que hace una y otra vez. Hasta que un venado se para, que iba huyendo, y le dice, oye, pajarito, no seas ridículo. ¿A poco crees que vas a apagar el incendio con esa gota? A lo que el colibrí le respondió, no, no lo voy a apagar, pero yo estoy poniendo la parte que me toca. Y eso es lo que estoy haciendo en política. En lugar de tener una vida tranquila, hasta donde se pueda, en mi vida privada, decidí seguir participando como ciudadano de conciencia activa para poder contribuir a tener un mejor México. Por eso estoy aquí, Dani. Y Fernando, ¿cómo te gustaría que la gente de tu ciudad, de tu país, te recuerde? ¿Cómo te gustaría que ellos te recordaran? Como un ciudadano de conciencia activa que no tuvo miedo de atreverse a reinventarse, que no tuvo miedo de enfrentar la cruda realidad, de ubicarse del lado de la solución y no del conflicto, y como un hombre, como un ser humano que vivió su vida bajo los valores de amor y gratitud, porque son sinónimo de inmunidad. Así quiero que me recuerden, como un ser humano con una enorme capacidad de amar, de respetar a mi familia y a las miles y miles de personas con las que he tratado y que me han ayudado toda la vida, con un consejo, con un apoyo, con un voto, con una orientación.
como un ser humano normal que vivió feliz. Y Fernando, la gente que nos está viendo en este momento son las personas que van a salir a votar este 2 de junio. ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos? ¿Qué les dirías en este momento? Que esta elección se den cuenta que será recordada como una fecha histórica para todos los mexicanos. Que entiendan que lo que estamos jugando son el futuro de niños, de jóvenes y de la sociedad en general. Que queremos seguir siendo libres para ser diferentes, pero también libres para ser iguales. Queremos vivir en democracia. Queremos vivir en un país justo, en donde se respeten mis derechos humanos y constitucionales. Queremos vivir en un país en donde no me dé miedo expresar mis sentimientos y mis posturas políticas o ideológicas, con miedo de ser reprimido. Tengamos libertad para ser nosotros mismos. Este 2 de junio nos estamos jugando todo, o continuidad, que nos está haciendo daño, o atrevernos a sentar las bases para tener un México diferente, que sí es posible que lo logremos todos juntos. Por favor, salgan a votar, convenzan a su familia y pongan la parte que les toca para apagar el incendio que estamos viviendo. Excelente. Un gusto estar aquí el día de hoy contigo, Fernando. Gracias, Dani. Un placer. Un placer. Un placer. Muchísimo éxito. Gracias. Adiós.